Pues se conecta, Ana, con la noticia científica del momento. 11:16 es primera plana en toda la prensa europea. Estoy mirando el país en papel, el país América, el país global, el país que circula en los kioscos de España. Un hombre con la enfermedad vuelve a caminar gracias a una neuroprótesis. Sale el señor bajando las escaleras. Un implante hace frente al Parkinson. Qué buen invitado, Ana. Adelante. Pues Julio, está en la línea Eduardo Martín Moraut, quien es un científico español y parte del equipo de NeuroRestore. Y pues la primera pregunta es que nos explique de la manera más simple cómo funciona este implante y, bueno, cómo se aplica. Buenos días, señor Eduardo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues sí, en fin, quizás lo primero que puedo empezar a explicar es que es verdad que uno cuando piensa en la enfermedad de Parkinson, en general tenemos tendencia a pensar más en problemas motores como pues el temblor o la rigidez o la lentitud de movimiento, ¿verdad? Lo que se sabe menos es que cuando la enfermedad evoluciona, porque es una enfermedad neurodegenerativa, pueden aparecer otros problemas, entre los cuales los problemas de andar. Problemas de estabilidad, por ejemplo, problemas de asimetría, como que cojean los pacientes muy fácilmente, problemas de blocaje, es decir, que al pasar una puerta o unos entornos muy estrechos, los pacientes se quedan atascados, ¿no? Y entonces todos estos problemas, el problema que tienen es que fácilmente los pacientes se caen, y si se caen, pues te puede romper una cadera, se pueden romper un brazo y demás. Entonces tienen mucha implicación a la hora de la independencia de los pacientes. Y estos problemas de locomoción o de andar no responden nada bien a las terapias actuales. Entonces, lo que presentamos aquí es una nueva alternativa, si queréis, que lo que hace es estimular de manera eléctrica, es decir, hay un pequeñito implante que se pone a nivel de la médula espinal, entonces vamos a ir a reactivar de alguna manera con electricidad la parte lumbar, la parte baja de la médula espinal, que es la que controla la actividad de las piernas. Entonces podemos tener un paciente con Parkinson, con una cierta edad, con una dificultad de andar, y se le pone este pequeño implante a nivel de la médula lumbar, se estimula y le permitimos andar de manera más fluida y corregir ciertos déficits o problemas motores que pueda tener. Por lo que entiendo, usualmente sus estudios se hacían con personas parapléjicas. ¿En qué momento y por qué decidieron involucrar a unas personas con Parkinson? Sí, es muy buena pregunta. Bueno, realmente desde el principio, en realidad, cuando se ideó todo esto, ya hace más de 10 años, pensamos que a lo mejor el concepto de estimulación de la médula espinal podía tener unas aplicaciones más allá de ayudar a gente después de una lesión de médula espinal. Es decir, el concepto en realidad es el mismo. Es decir, en el caso de una persona con una lesión, hay que imaginarse que una persona tiene una lesión, se rompe la médula espinal o hay un accidente, entonces se parte la médula espinal, entonces la información que baja del cerebro y que en principio activa la zona lumbar de la médula al andar, pues claro, esa información ya no puede pasar porque hay una lesión. Entonces lo que hacemos en ese caso es poner nuestros implantes en la zona lumbar, insisto, debajo de la lesión, estimulamos y reactivamos una médula que en principio está como pasiva. Lo que pasa en Parkinson obviamente es distinto, visto que no hay una lesión de la médula. El origen del Parkinson es más en el cerebro. Ahora, lo que baja del cerebro hacia la médula a la hora de andar es un poco anormal, si lo podemos decir de alguna manera, ¿no? Debido a la enfermedad. Entonces, la estimulación lo que va a hacer es corregir esas abnormalidades. Es decir, si vemos que una persona está muy afectada del lado derecho, por ejemplo, y le cuesta mucho andar, pues estimulamos la médula en el lado derecho para corregir aquello que no está bajando del cerebro de manera natural, pongámoslo así, ¿no? Y se espera que esta terapia se pueda aplicar pues a gran escala. ¿Cómo funcionaría? Es muy buena pregunta y es un poco lo que tenemos que ver ahora. Es decir, que es verdad que lo hemos hecho y todo el desarrollo, las primeras evaluaciones se hicieron en modelos animales, en modelos primates, para entender exactamente cuáles son los mecanismos biológicos, cómo hay que optimizar todo el tipo de estimulación, asegurarnos que es seguro, que no duele, bla, 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 todo este tipo de cosas. Y eso funcionó de manera bastante automática, pongámoslo así, ¿no? Lo conseguimos optimizar. La traslación al mundo clínico, a los pacientes, por ahora se ha hecho en uno solo, entonces obviamente es un poco pronto para decir esto va a funcionar para todo el mundo, sobre todo sabiendo que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad bastante heterogénea, es decir, hay pacientes que la pueden desarrollar muy pronto, como ha sido el caso de nuestro paciente, muchos pacientes la desarrollan mucho más tarde, hay evoluciones que pueden ser más o menos rápidas, con déficits motores o no motores que sean distintos, entonces es un poquito pronto, tenemos ahora que lo que vamos a hacer ahora es buscar a entender cuáles son los perfiles de pacientes que responden mejor
o peor a este tipo de terapia. Es raro en realidad una terapia que funcione para todo y para todos, entonces tenemos que entender ahora bien qué tipo de paciente, qué perfiles, qué tipo de problemas responden a esto y a lo mejor otros que no, de manera a definir exactamente la población que puede beneficiar de esto, ¿no? En el caso de esto que ustedes han estudiado hasta ahora, ¿cuánto tiempo, o sea, ustedes ponían el implante y funcionaba por cuánto tiempo? ¿O era algo como que había que recargarlo, duraba unos meses? ¿Cómo funcionaba? Entonces, en términos de, es decir, bueno, tal y como se ha hecho el estudio, el paciente vino aquí, es un paciente francés, vive en la ciudad de Burdeos, vino a Suiza. El implante se hace en una mañana, es decir, no es un implante especialmente complicado, se implanta, la persona recupera un par de días y luego pasamos un mes, más o menos, con los ingenieros, con los médicos, con las enfermeras y demás, para optimizar cómo se le estimula, porque hay que saber que hay varios electrodos en la médula, entonces no es lo mismo estimular, pues ponle la zona lumbar un poco alta que la zona lumbar baja, es decir, los efectos no son los mismos. Entonces, tenemos que optimizar dónde estimulamos y cómo, con qué parámetros, con qué amplitudes, con qué frecuencias y demás, y eso más o menos tardamos un mes en encontrar aquello que mejor funcionaba para el paciente. Después tardamos unos 3 meses de hacer rehabilitación, es decir, ejercicio físico con la estimulación para realmente intentar maximizar el aspecto motor. El paciente se volvió después a su casa, la ha seguido usando en casa durante el día, es decir, de costumbre la enciende por la mañana, la tiene encendida durante el día, cuando se mueve, cuando anda, cuando sale de casa. Tiene tendencia a apagarla por la noche, porque bueno, cuando duerme no le sirve de nada y es verdad que la nota porque hay una pequeña sensación, pero llevamos ahora 2 años, es decir, el implante se hizo hace 2 años, le sigue funcionando igual de bien, iba a decir, hemos tenido que hacer reajustes y cambios de amplitudes, pero le sigue funcionando igual de bien. Entonces es un poco lo que vamos descubriendo ahora y lo vamos a seguir haciendo estos años que vienen, durante cuánto tiempo funciona, qué tipo de cambios hay que ir haciendo con el paciente y demás, porque insisto, es una enfermedad neurodegenerativa, entonces el mismo paciente va sufriendo cambios y nosotros nos tenemos que ir adaptando a eso, pero por ahora parece que funciona todo de manera bastante constante y muy satisfactoria. Señor Martín, una última pregunta. ¿Qué riesgos puede tener este tratamiento? Bueno, riesgos, la verdad es que decir pocos. Siempre hay algún riesgo, obviamente, debido a una cirugía. Insisto, no es una cirugía especialmente complicada, de hecho es el mismo tipo de cirugía que se hace para dolor crónico, lo cual es algo que se lleva haciendo durante más de 40 años, es decir, una persona que tenga un dolor crónico en las piernas o en los pies y que sea intractable con medicación, pues se le puede implantar en la médula, más alto a nivel torácico de costumbre, pero es una cirugía relativamente habitual, entre comillas, entonces se hace a menudo, la tecnología está muy optimizada y demás. Entonces, hombre, siempre hay un pequeñito riesgo, pues como siempre, una potencial hemorragia o cosas así, pero vamos, insisto, es muy, muy, muy raro y este tipo de cirugías se llevan haciendo mucho tiempo. Y luego, bueno, la parte de la estimulación, poca cosa, la verdad. En todos los pacientes que hemos hecho con lesión de médula espinal, todos los estudios preclínicos con animales, ya sean roedores o primates, o ahora con este paciente, nunca hemos tenido mayor dificultad en el sentido que basta con parar la estimulación para parar los efectos. Es decir, no estamos necesariamente induciendo algún tipo de... Entonces, los riesgos son pocos. Ahora, hay que asegurarse que hay un efecto positivo, obviamente, y como insisto, eso es lo que tenemos que evaluar ahora en diferentes tipos de perfiles de pacientes, ¿no? Bueno, señor Eduardo, la mejor de las suertes con con estos chips, este implante. Ojalá que muy pronto esté disponible para todo el mundo, que tantas personas podrían beneficiarse de él si es que todo continúa bien. Feliz mañana. Eso esperemos. Muchas gracias igualmente. Adiós.